Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es la vela de la esperanza. Muy buenos días, bienvenidos todos. Como ya podéis ver, estamos iniciando una serie que se titula Adviento. ¿Qué significa Adviento? Significa la venida del Redentor. Durante la historia de la Iglesia, siempre los cristianos se han anticipado al día de la Navidad preparando sus corazones y sus vidas para ese día extraordinario en el cual se cumplirían las promesas que, entre otras, hemos escuchado en este momento. Por lo tanto, la Navidad no empieza el 25 de diciembre, empieza, podríamos decir, todo el año, y ya nos anticipamos, preparamos nuestro corazón, nuestra mente para el cumplimiento de esa promesa de la venida del Redentor. Y la manera en que lo hacían los cristianos en la antigüedad era orando en familia, era sirviendo en la comunidad, era siendo solidarios con las personas del entorno en la que ellos vivían y trabajaban, ¿no? Y eso también forma parte de nuestra tradición como iglesia. En la entrada habéis visto una mesa donde se puede visualizar pues, dos proyectos que están pensados para bendecir a las personas, en este caso a los niños refugiados del centro y también a los hombres y mujeres de la cárcel de Sevilla. Así que damos muchas gracias por vuestra contribución a estos dos proyectos y gracias al equipo, a los equipos que lo han estado preparando. Y es bueno que estemos orando también, porque esto forma parte también del espíritu del Adviento, ¿no? Orando por las personas que lo van a recibir. Pero antes quería enseñaros, bueno, seguro que ya todos lo conocéis, pero es una bolsita llena de diferentes cositas de esperanza, y entre ellas pues hay un Christmas que se ha personalizado, ¿de acuerdo? Y que voy a leer un ejemplo de lo que cada persona va a recibir. Es un mensaje diferente, pero dice lo siguiente: aunque no nos conocemos, en esta época navideña deseo que no te sientas olvidado o olvidada. Confío en que encuentres momentos de fortaleza y de paz. Para Dios tu vida es importante. Te deseo una muy feliz Navidad. Y se presenta abajo la dirección de la iglesia, por si alguien tiene curiosidad y tiene interés de conocer un poco más. Así que creo que es un proyecto que expresa ese espíritu de Adviento. Como estaba diciendo anteriormente, muchísimas gracias por participar y por colaborar. Anunciaremos la fecha en la que se va a entregar las cajas a los niños refugiados, puesto que en este año quisiéramos animaros a los papás que vengáis, que veáis el proyecto, cómo está funcionando, que conozcáis a la gente que está en el centro, ¿de acuerdo? Y que vuestros hijos también puedan ver a otros niños que están en otra situación diferente a la suya, ¿de acuerdo? Y ellos mismos puedan entregar ese regalo a los niños y niñas del centro
de refugiados. En cuanto al centro, a las bolsas para la cárcel, el miércoles ya vendrán, las recogerán y se repartirán en estos días de Navidad por aquellos que están trabajando y entrando en la cárcel con frecuencia predicando el Evangelio. Muy bien, pues eso es el Adviento, es un espíritu que quiere y espera y anhela en base a las promesas del Señor de que lo que está mal vuelva a estar bien. En eso está el Señor. Todo lo hizo bueno, pero las cosas se complicaron, se estropearon, pero ha mandado al Salvador para que todo lo que está mal, que nosotros hemos hecho mal, pues vuelva a estar bien. Y por eso hablamos en este caso, en este día, de la esperanza. Esta tradición tiene este símbolo que algunas personas lo están haciendo, me han dicho, pues ya tengo yo las velitas y las voy encendiendo. Esta es la idea, ponerlo en un sitio de la casa, poner unas velitas y cada día, pues o cada domingo en este caso, vamos a estar encendiendo una vela y vamos a estar leyendo textos que hablan de esa anticipación, anticiparse, prepararse para la llegada del Mesías, ¿de acuerdo? Así que hoy encendemos la vela de la esperanza y titulamos el mensaje El renacer de la esperanza, puesto que la esperanza a veces también se pierde. Vamos a ir a un texto de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Una manera bonita también de decir vieja, ¿no? De edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba fuera esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días conoció a su mujer, Elisabet, y se recluyó en su casa, por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Han pasado 400 años que se llama de silencio. Desde este hecho hasta la última vez que Dios se manifestó de alguna otra manera, han pasado 400 años. En los que parece que Dios ya no quiere saber nada de nosotros, se ha olvidado de nosotros, Dios permanece ausente. Y cuando uno tiene esa percepción de que parece que Dios se ha olvidado de mí, que está ausente de mi realidad, uno pierde la esperanza o puede perder la esperanza que ha mantenido durante un tiempo. Pero de pronto, en un día normal y cualquiera en el que parece que nada va a pasar, ocurre algo sumamente sobrenatural y algo tremendamente extraordinario. Todo lo que va a venir después, esto es lo primero que pasa después de 400 años de silencio. Y todo lo que va a venir después va a ser extraordinario, milagroso, poderoso. Tal es lo que va a pasar que Dios envía a un ángel para explicarlo.
Y hay 3 anuncios que el ángel hace. Primero, al padre de Juan el Bautista. Segundo, a María. Y tercero, a José. ¿De acuerdo? Es algo, podríamos decir, una irrupción en la historia, en un momento en que nadie esperaba que nada pasase, que es todo completamente sobrenatural. Aquí le promete que va a tener un hijo cuando ya físicamente es imposible. Y él se pregunta cómo va a suceder eso. Y el ángel está ahí, pues interviniendo y aclarando que Dios está aquí y va a obrar poderosamente como había prometido por la lectura que hemos leído a través de los profetas. Era la primera vez que Zacarías ejerce probablemente su sacerdocio delante de Dios en el templo. Un Dios al que, a pesar de todo lo que le pasa, le sirve. Y le sirve con fidelidad. Aunque Dios no se muestra por ningún sitio y por ninguna parte. Él también percibe que Dios está ausente. Sin embargo, él sigue en el templo haciendo su trabajo, sirviendo al Señor, aunque parece que Dios no está presente. Poco a poco se desvanece la esperanza. Probablemente el pueblo también pierde poco a poco la esperanza. El profeta Malaquías, 400 años antes de que esto pasase, de que el ángel apareciese, dice a través del profeta: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Este es el Mesías, es Jesús. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa era la profecía, de que vendría un mensajero delante del Señor, que prepararía los corazones del pueblo hacia el Mesías. Él lo ha dicho y él lo cumplirá. Pero no pasa nada. Durante 400 años no pasa absolutamente nada, pero esta promesa de Dios a través del profeta Malaquías se viene a cumplir en un día en el que no se espera que nada pase. Y Dios lo va a cumplir a través de una pareja de personas ancianas y que no pueden tener hijos. Y Dios ha escogido a esta pareja para hacer una explosión de su presencia después de un tiempo de serenidad. Por cierto, entre paréntesis, no es que Dios estaba ausente, Dios estaba preparando las circunstancias. Dice Pablo en Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios estaba preparando a nivel mundial, a través del Imperio Romano, que construyeron las carreteras y había una ley, había una paz romana. Dios hizo que su Hijo naciese en el momento en el que el Evangelio podía extenderse por todo el mundo. Por lo tanto, no estaba parado ni estaba callado. Estaba preparando al mundo para, en su momento preciso, enviar a su Hijo. Así que cuando no pasa nada, las cosas pueden pasar. Cuando parece que Dios está alejado, ausente, en un momento Dios puede enviar un ángel. Dios puede hacer un milagro, ¿me entendéis? Y Dios puede manifestarse plenamente. Por eso nuestra vela de hoy es la vela de la esperanza. Una esperanza que resurge en la vida de esta familia que han sido escogidas por Dios, por su gracia y misericordia, para ser claves en el cumplimiento de una profecía y en el nacimiento de Juan. Así que la esperanza, en primer lugar, vamos a hablar de la esperanza en esta mañana. La esperanza cristiana se fundamenta en Dios y sus promesas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. El nombre de Zacarías es el Señor se acuerda. El significado de los nombres que vamos a ver tienen que ver con el suceso que está pasando. Señor, te has olvidado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zacarías. ¿Qué quiere decir tu nombre? Que el Señor se acuerda. Vale. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué quiere decir? ¿Hay alguna Elizabeth aquí? Allí, ¿no? Bien, pues Dios es fiel a sus promesas.
el Señor se acuerda. Y Elizabeth lleva un nombre que está reflejando que Dios es fiel a lo que ha prometido, en este caso a través del profeta Malaquías. Y ambos hace Lucas una descripción de cómo era el carácter de este matrimonio. Eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, a pesar de que Dios aparentemente estaba callado durante 400 años. Puede que hayan perdido la esperanza, no lo sabemos, pero ahí siguen, sirviendo al Señor. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La esperanza es un sentimiento, cuando vamos al diccionario, es un sentimiento emocional que surge cuando una persona confía que algo pase, ¿no? Tiene esperanza de que algo pase, algo bueno pase. Eso es la esperanza, es mantener un sentimiento de que algo bueno está por llegar. Pero hay una diferencia entre lo que es la esperanza, podríamos decir, sin Dios, y la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no se fundamenta en el deseo que uno tiene de que algo pase. Toda la gente que está comprando lotería tiene la esperanza de que les toque, ¿no? Pero es una esperanza basada en un deseo que tú tienes de que algo te pase. No se puede, ¿me entendéis? No se puede fundamentar la esperanza en un deseo que uno tiene que pase. La esperanza cristiana se fundamenta en las promesas que Dios ha dado y que Dios ha hecho, y que hace que el sentimiento que nosotros tenemos hacia algo bueno que está por llegar tenga el fundamento de las promesas de Dios y no de nuestros propios deseos. Por lo tanto, la esperanza cristiana se fundamenta en el conocimiento y la relación personal con Dios. Eran fieles, eran personas que confiaban en el Señor, descansaban en el Señor, seguían sirviendo a pesar de que no tienen hijos y lo que eso supone socialmente en aquella cultura, a pesar de que Dios parece que se ha olvidado por 400 años del pueblo de Israel, parece que Dios no cumple sus promesas, y ahí está irrumpiendo Dios y avivando, podríamos decir, la esperanza. Este es el fundamento de la esperanza cristiana, la confianza en las promesas de Dios y en su cumplimiento. Por lo tanto, no se trata de tener esperanza en la suerte, no se trata de tener esperanza en los horóscopos, no se trata de tener esperanza en otro tipo de cosas, sino que se trata de confiar en lo que Dios ha dicho, que por otra parte, gran parte de lo que ha dicho ya se ha cumplido, y también ese es un fundamento de nuestra esperanza. Confiamos que lo que está por cumplirse se va a cumplir porque Dios ha cumplido lo que ya prometió que se iba a cumplir, ¿de acuerdo? O sea, Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. Eso no lo sabían los que vivían en el Antiguo Testamento. Lo esperaban, nosotros ya lo recibimos como una realidad. Por lo tanto, la esperanza se fundamenta también en el cumplimiento ya que ha ocurrido, ¿de acuerdo?, en el pasado, en la historia de Dios, pero también tu propia historia personal. Aunque yo sé que cada reto que pasa, cada cosa que tenemos por delante es mayor que el anterior, ¿no? O sea, cuando uno está soltero, Señor, dame un marido. Cuando uno tiene marido, Señor, dame un piso. Cuando uno tiene un piso, dice, Señor, dame una hipoteca. O sea, lo que está por delante siempre es mayor de lo que ya... Y claro, yo digo a veces, así a los jóvenes que están en este proceso, digo, mira, lo más importante ya es tu marido, ya tienes el marido, ¿no? O sea, el piso, confía en que Dios ya te ha prometido, te ha bendecido con esa oración que hacías en el pasado de tener un marido o una esposa, ¿de acuerdo? Y como ha cumplido contigo, lo que está por delante, que ahora te preocupa tanto, pues el Señor lo va a cumplir. Nuestra confianza en las promesas de Dios en nuestra vida, también la historia del pueblo de Israel. En segundo lugar, la esperanza cristiana no se desvanece por las circunstancias adversas. Dice el texto de Lucas que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos ya eran mayores, de edad avanzada. Es muy interesante que Dios, cómo hace las cosas, hay, ya sabéis, diferentes familias en el Antiguo Testamento que no pueden tener hijos, ¿no? Y Dios promete a Abraham y Sara, ¿no? Hay tantos casos, ¿no?, de que no pueden tener hijos y tal, y eso y Dios hace un tremendo milagro a través de ellos. Así que la esperanza no se desvanece por las circunstancias adversas. En este tiempo, no tener un hijo era una lacra social.
Por eso al final del texto ella dice, Señor, gracias porque me has bendecido de esta lacra social de que la gente me señala, ¿no? Porque no puedo tener hijo. ¿Por qué? Porque se consideraba que eso era como un castigo de Dios, el no tener hijos, no tener descendencia. Algo malo habrás hecho para que Dios no te bendiga con descendencia. Pero dice aquí precisamente que eran justos y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por lo tanto, ese era un juicio incorrecto de los teólogos de aquel tiempo, ¿no? Que empezaban a juzgar a la gente, algo malo habrá hecho cuando le he pasado eso, cuando no puede tener hijos, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Los teólogos a veces... La esperanza cristiana no se desvanece. Ellos eran como eran y él seguía sirviendo al Señor y ella también fielmente en el templo. En tercer lugar, la esperanza cristiana es activa, no es pasiva. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo que estaba fuera oraba a esa hora. La oración de todo el pueblo fuera del templo, pero también la oración de Zacarías, del designado por Dios, del sacerdote designado por Dios, para entrar en un lugar especial donde nadie podía entrar y ofrecer incienso a Dios, que simbolizaban las oraciones del pueblo. Por lo tanto, Zacarías está dentro ofreciendo incienso que simbolizaba las oraciones que él hace a Dios, y el pueblo está afuera viendo el incienso, haciendo oraciones a Dios. Muy interesante el dato que dice que le tocó en suerte. Se estimaba que había en aquel tiempo en Israel 20.000 sacerdotes, todos los que eran de la familia de Aarón estaban dentro del sacerdocio. Había 20.000 sacerdotes por los que no todo el mundo podía tener ese privilegio de servir. Había sacerdotes que nunca en su vida pudieron tener el privilegio de entrar a ese lugar y ofrecer algún tipo de sacrificio. Como era el número tan alto, pues tuvieron que hacer suerte a ver quién le toca, ¿no? A ver quién le toca. Y curiosamente le tocó a él. Le tocó a él entrar ese día a ese sitio donde probablemente sería la única vez en toda su vida que él tuviera ese privilegio. Por lo tanto, la esperanza es activa. Él está ahí y está haciendo lo que tiene que hacer. No se sienta esperando que el Señor venga y me recoja, me lleve al cielo. No se sienta y espera que las cosas mejoren por sí solas, sino sirven, hacen lo que tienen que hacer, aunque no pase aparentemente nada, porque está pasando. Podemos decir, Dios no me ha dado hijos, que no cuente conmigo. No me está tratando bien. No quiero estar ahí haciendo eso, ¿no? No, él no solamente es una suerte, es la mano de Dios, porque él tenía que entrar ese día a ese sitio. ¿De acuerdo? Así que la esperanza cristiana no es estar sentado esperando que las cosas mejoren. Es ponerse de pie y hacer que las cosas mejoren. Es un tiempo de espera, lo que estamos haciendo, lo que estamos recordando, pero es una espera activa, ¿no? Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice Pablo en todas las epístolas. Después de hablar de la escatología, de la venida del Señor, siempre dice, oye, que estéis haciendo lo que tenéis que hacer para que el Señor no os coja esperando simplemente. Así que es activa, se manifiesta en acciones concretas de amor, de servicio, de generosidad. Es vivir la fe, pase lo que pase, de una manera comprometida, esperando que Dios a su tiempo haga lo que tiene que hacer lo que nosotros tenemos que hacer, confiar que el Señor haga el resto. En cuarto lugar, la esperanza cristiana irrumpe, explosiona en un día cualquiera.
se le apareció un ángel del Señor. ¿Vosotros pensáis que él entró allí pensando que esto iba a pasar? Un día de rutina, un día más, otra reunión más, ¿me entendéis? Otra actividad más y tal. Él no esperaba que esto pasase. Y apareció el ángel del Señor a la derecha del incienso, se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió de temor, etcétera, etcétera. ¿No? Ya lo hemos leído antes, ¿no? Un día cualquiera puede ser un día diferente. Quizás para ti has venido aquí por curiosidad y tal y cual, y Dios puede tocar tu corazón y hacer que este día se convierta en el día más recordado de toda tu vida. Cuando parece que no pasa nada, Dios puede irrumpir de una manera extraordinaria, ¿de acuerdo? Y no sé si se te va a aparecer un ángel, pero vemos aquí que Dios está trabajando y Dios no se ha olvidado de su promesa. Por lo tanto, Él está ahí y simbolizaba lo que estaba haciendo su oración. ¿Qué pensáis vosotros que estaría Zacarías orando? Porque él estaba allí para orar, para ofrecer incienso y al mismo tiempo estar haciendo oraciones por todo el pueblo que estaba afuera. Y el pueblo que estaba afuera estaba al mismo tiempo orando al Señor por sus necesidades. ¿Pero qué pensáis vosotros que estaría orando Zacarías? Esta es una buena pregunta para el grupo pequeño, luego cuando nos veamos, ¿de acuerdo? Probablemente estaría pidiendo, Señor, libéranos de los romanos que nos están aquí machacando. Señor, ¿por qué no viene el Mesías que tú has prometido a través de los profetas, como el caso de Isaías? Señor, ¿cuándo vas a enviar ese mensajero que prometiste a través de Malaquías, ese que va a preparar el camino del Señor? Y no sabía que iba a ser su hijo. Y probablemente él diría al final, Señor, levanta nuestra afrenta, nuestra vergüenza, danos un hijo. ¿No? Correcto eso. Yo creo que él, entre sus oraciones, una de sus oraciones sería, Señor, danos un hijo. Pero sigue sirviendo. Y sigue pasando el tiempo y el hijo no viene. Y se aparece el ángel y tiene miedo. Siempre que aparece una anunciación hay miedo. ¿Por qué? Porque es pasar de lo natural, de lo normal, de lo cotidiano, de lo predecible, a algo extraordinario, completamente, ¿esto qué es, no? Por otro lado, sabéis que los sacerdotes que estaban en ese sitio, si no estaban en condiciones, eran fulminados. Por lo tanto, el sacerdote tenía que seguir un procedimiento de purificación y tal, porque entrar ahí, sin estar correctamente preparado y capacitado, significaba la muerte. Por eso la gente, cuando ve que tarda en salir, a este le ha fulminado el Señor ahí dentro. ¿Sabéis lo que digo? Pero ya cuando lo ven, hombre, ha ocurrido algo extraordinario, algo importante ha pasado. Así que se asusta, le calma, ¿de acuerdo? Y dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo y llamará su nombre Juan, que significa Dios es misericordioso. Los tres nombres tienen que ver con la realidad de este matrimonio, ¿no? Y el Señor cumple la oración, contesta la oración que le estaba haciendo, Señor, dame descendencia, pero sin saber que en esa respuesta a la oración venía todo lo demás. El Señor le iba a liberar de los romanos a través del Mesías, ¿me entendéis? Todo lo demás se cumple a través del cumplimiento de esta promesa. Dios es misericordioso. ¿Sabéis que había una escuela de teólogos, como eso decía antes, hay que ver los teólogos, que decían que había 7 personas que no podían comunicarse con Dios? O sea, que estaban incapacitados, teológicamente, según ellos lo veían, para que Dios pudiese tener una relación con ella. Eso no está en la Biblia, eran las cosas de ellos, ¿no? Y sabéis, esas 7 cosas comenzaban, en primer lugar, por un judío que no tuviese esposa. Si no tenías esposa, como que Dios
no te aceptaba, no se relacionaba contigo, ¿vale? Y la segunda era tenerla, pero no tener descendencia. Una persona que no tiene descendencia es porque algo malo habrá hecho, por lo tanto Dios no está satisfecho con ella. Y había 7, ¿no? Otro día os diré las restantes, pero eso, como digo, eso es el juicio de los hombres, ¿no? Que se dedican a fastidiar la vida de los demás. Pero es muy interesante eso. Resulta que es un hombre casado que no tiene hijos, que ellos piensan que Dios no puede hablar con él, comunicarse con él, y ahí está el ángel del Señor hablando en primer lugar con él. Eso es extraordinario, ¿no? Entonces Dios contesta la oración, se relaciona con él y la esperanza resurge en este hombre y en su mujer. Y vas a tener, dice el ángel, gozo, alegría. Muchos se van a regocijar del nacimiento de tu hijo, pues será grande delante de Dios y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder que tenía Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si comparamos esto del ángel con la promesa de Malaquías, es calcao. Lo que Dios dijo a Malaquías, que hemos leído antes, es lo que el ángel está diciendo que va a hacer Juan. Mirad qué descripción más interesante de Juan, ¿no? Aparece de una manera extraordinaria en un día que él no espera, esta familia no espera, no pasa nada y ahora pasa todo de golpe. Les dice, tu oración ha sido oída. Le anuncia que va a tener un hijo cuando es mayor, que va a tener gozo y alegría a través de ese hijo, que el pueblo se va a regocijar del nacimiento de su hijo, que va a ser grande delante de Dios, que va a ser lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, que hará que muchos que están alejados de Dios se vuelvan a Dios, que tendrá el carácter y el poder del profeta Elías, y que ese hijo, por el que había orado, va a ser el escogido para preparar el camino del Mesías. Todo cambia de repente. Dios está callado, aparentemente, y ahora habla de manera poderosa. Dios es misericordioso a través de lo que está haciendo aquí. Quinto lugar, la esperanza cristiana a veces duda. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué voy a conocer yo esto? Porque soy viejo y mi mujer es mayor. No, la duda no tiene por qué ser mala. La duda puede ampliar un mayor conocimiento de quién es Dios. O sea, el caso de Tomás, Señor, si no, a los discípulos, si no veo, si no toco, no voy a creer. Pues el Señor se aparece, Tomás, ven aquí, ¿me entendéis? No tiene por qué ser negativa. Es lógico que uno que está orando por algo, lo está esperando y no pasa nada. O sea, entonces, y él humanamente expresa, esto es imposible. Yo soy mayor, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto, no? Aunque tenía ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Que eso era posible. Y lo que pasa que con los demás puede funcionar, pero conmigo no, ¿no? Conmigo, a mí no me va a pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a veces pasa eso, ¿no? Está uno orando por algo, Señor, en relación a muchas cosas y no pasa. Y es lógico que uno a veces dude y la esperanza se viene abajo, pero hay que seguir adelante confiando en que Dios está en control. La esperanza a veces duda y no pasa nada. Punto 6. Pero pagamos un precio por, a veces, la incredulidad manifestada. Esto también es un misterio porque yo digo, en este caso el ángel le dice, oye, por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo. En otros casos no pasa eso, ¿de acuerdo? Pero a veces nos perdemos bendiciones y nos perdemos cosas porque perseveramos en la duda, ¿de acuerdo? Y perseveramos en eso y el ángel le dice, pues por no creer, pues te quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto pase, por cuanto no creíste en mis palabras que se van a cumplir a su tiempo. Así que cuando salió él, pues no podía hablar.
Y la gente, pues en un sentido dijo, algo ha pasado ahí dentro, ¿no? Y entonces, por señas, pues les explicaba lo que había pasado, ¿no? Y dice que cumplidos los días de su ministerio, que podía ser una semana, se fue a su casa. Tuvo relaciones con su mujer, aún siendo mayor, y ella quedó embarazada, ¿de acuerdo? Y yo digo, cuando yo leo esto, digo, gracias al Señor, que es bueno y misericordioso con nosotros, porque todos dudamos, y sin embargo no estamos mudos. Quiere decir que podríamos estar todos mudos aquí y tener que comunicarnos con una tablilla porque no. Gracias al Señor que es bueno, y esto no es una ley, podríamos decir, universal, y todo el que duda se queda mudo, ¿de acuerdo? Pero está para nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Y en último lugar, la esperanza cristiana hallará finalmente su cumplimiento, ¿de acuerdo? Hallará finalmente su cumplimiento. Dice el texto que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Por lo tanto, lo que Dios ha prometido que va a pasar, que todavía no ha pasado, va a pasar, ¿no? Ya tenemos la seguridad de que todo lo que había prometido, yo como digo, nosotros somos privilegiados porque vivimos a este lado del Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías ha venido. Imaginad la confianza que habían de tener aquellos que solamente era una promesa y se cumplió, ¿de acuerdo? Pero hay otras cosas que todavía no se han cumplido. Y parece que no pasa nada. Y parece que se va alargando el tiempo y el Señor no viene. Y parece que va pasando el tiempo y aquello que yo estaba esperando no pasa, ¿me entendéis? Entonces, las palabras del Señor, sus promesas, se cumplirán a su tiempo. Y es un mensaje para ellos, porque el ángel se lo dijo, se cumplirá a su tiempo lo que te acabo de decir, pero también es un mensaje para ti, y para mí, y para la iglesia. La promesa del Señor es una promesa fiel y firme que se cumplirá en su momento. Por lo tanto, la vela que hemos encendido en esta mañana, vamos a ir encendiendo cada domingo una vela, pues es la vela de la esperanza. Una esperanza que surge en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendrá alguien que arreglará lo que se ha roto. Y esa esperanza se completa, se cumple con la venida del Señor. Esa esperanza finalmente nos lleva a una persona. Comienza con una familia que va a traer al mundo a una persona que se llama Juan, que conoceremos por Juan el Bautista, que sería el que prepararía el camino del Señor. Y la confianza de que las promesas del Señor se van a cumplir en su tiempo. Mientras tanto, no estamos parados, no estamos quietos, seguimos sirviendo, como Zacarías y Elizabeth lo estuvieron haciendo, a pesar de que su oración aparentemente no había sido oída. Pues que el Señor nos anime con estas palabras y que nos preparen para lo que realmente es importante. O sea, la familia es importante, la comida es importante, los regalos es importante. Es un tiempo para eso. Pero que no se nos olvide que lo más importante de todo eso es que el Señor ha cumplido su promesa en la persona de su Hijo. Y que Dios puede seguir cumpliendo sus promesas a través de ti también, para otra persona. Amén. Señor, gracias te damos porque claramente vemos que tú estás obrando siempre. Señor, que tú no te has olvidado de nosotros ni de lo que has prometido. Gracias, Señor, por la esperanza cristiana, que está fundamentada no en lo que sentimos, no en lo que deseamos, no en lo que queremos, sino en lo que tú has prometido, que siempre será mejor. Te damos gracias, Señor, y queremos que nos avives, que nos animes, que nos enseñes y que dirijas nuestra mirada a la persona de Jesús, el Mesías prometido para cada uno de nosotros. Pedimos por las personas que no te conocen, que también, Señor, puedan fijarse en tu Hijo y puedan seguirle como discípulos. En el nombre de Jesús, amén.